Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día, 3 de julio. Ayer estábamos hablando del contrato de transporte. Hoy vamos a concluir este tema del contrato de transporte. Hablábamos de que existen 3 sujetos: el porteador o transportista, el cargador, o sea, la persona que contrata el servicio de transporte, y el beneficiario o consignatario. Puede suceder también que cuando hablamos de contrato de transporte de personas, que solamente vamos a encontrar al porteador, o sea, al transportista, y al beneficiario que directamente contrata el servicio de transporte. También hablamos de que tenemos diferentes modalidades de transporte: transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo. Bueno, en algunos países hay transporte fluvial. Acá en nuestro país, pues, no tenemos ríos navegables ni lagos navegables así, donde hayan barcos que se trasladen a grandes distancias, como por ejemplo en Sudamérica. Entonces, esos son los tipos de transporte que tenemos de acuerdo a la modalidad del medio de transporte que se ha utilizado. Tenemos en nuestro Código de Comercio regulado lo que es el transporte de personas y el transporte de bienes. Pues estábamos viendo ya el transporte de bienes. Habíamos hablado de los derechos del cargador. Esto fue lo último que vimos. Que es la persona bueno, la que encarga el transporte. Puede ser que el cargador a veces coincida con el consignatario, con el beneficiario, pero cuando se habla de transporte internacional, generalmente los 3 sujetos participan en la operación, porque el consignatario contrata con la empresa que le va a vender las mercancías. La empresa hace el pedido de mercancías desde el exterior y entonces contrata el servicio de transporte. Y le remite la mercancía al consignatario. Entonces, en la declaración de mercancías vienen los 3 sujetos: el transportista, la empresa que contrató los servicios de transporte y el beneficiario, o sea, el consignatario. En el artículo 1322, vamos a buscar el código, aquí lo tengo, 1322. Del Código de Comercio, tenemos algunas obligaciones. Bueno, en realidad las obligaciones del porteador, que es el transportista, el porteador así lo denomina el Código de Comercio. A nivel internacional así se denomina el porteador, pero el porteador es el transportista, es el dueño de los medios de transporte, que es diferente del motorista, porque uno tiende a confundir: el transportista es el motorista. No, es el empresario. El porteador es el empresario que se dedica a la prestación de servicios de transporte, es el dueño de los medios de transporte. El motorista es el empleado, el que va manejando la unidad. Y les decía también que para efectos aduaneros hay un registro de transportistas nacionales e internacionales que introducen mercancías procedentes del exterior y que sacan mercancías hacia el exterior. Y otros que solo van de paso por el territorio nacional. Entonces, a nivel centroamericano existe un registro de transportistas.
En el caso de El Salvador es la Dirección General de Aduanas la que lleva ese registro. Y pues hay ciertos requisitos que deben de cumplir los transportistas para inscribirse, que están en el RECAUCA, el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y ahí pues se establecen algunos requisitos que señala la autoridad aduanera, y además de eso, el Viceministerio de Transporte también lleva un registro de todos los transportistas. La aduana es para efectos tributarios, para efectos del cobro de los tributos a la importación y el control. Viceministerio de Transporte es para efectos del control en relación con las vías públicas. Vaya, entonces tenemos diferentes obligaciones del porteador que se encuentran establecidas a lo largo de las disposiciones atinentes del Código de Comercio, donde regula el contrato de transporte. Por ejemplo, tenemos en el artículo 1320, son varias disposiciones que contienen obligaciones del cargador. Dice el artículo 1320. Bueno, yo se lo he colocado aquí en la presentación para efectos de más didácticos. He ido organizando pues, las disposiciones. Si en la carta de porte única señalara la intervención sucesiva de varios porteadores, o sea, de varios transportistas, todos responderán solidariamente de la ejecución del contrato desde el punto de partida hasta el de llegada. Pues aquí estábamos hablando ayer de transporte, permítanme, me está descargando esta cosa. Hablamos de transporte multimodal, ¿verdad? Decía yo que cuando las mercancías son trasladadas de una unidad de transporte a otra durante el viaje. Igual sucede con el caso de las personas, ¿verdad? Puede ser que hacen un viaje turístico a Guatemala, de El Salvador a la frontera, utilizan una unidad de transporte y luego se suben a otra unidad de transporte desde la frontera hasta Guatemala. Entonces, en la carta de porte se deben de señalar todas las unidades de transporte, pero la carta de porte es un documento, al igual que el conocimiento de embarque, que acredita las mercancías que vienen. Aquí estamos hablando de transporte de bienes, que vienen consignadas en una unidad de transporte. Esa es la carta de porte. Al igual que el conocimiento de embarque, acredita las mercancías o ampara las mercancías que vienen transportadas en el barco. Ese es transporte marítimo. Y la guía aérea, las que vienen transportadas en un avión. Entonces, todos los transportistas que trasladan las mercancías van a responder solidariamente en la ejecución del contrato. O sea, solidariamente es decir que todos están obligados y que en caso de que exista algún tipo de percance o alguna situación que le genere daños y perjuicios a la persona que ha contratado el servicio de transporte o al beneficiario final, que es el consignatario, pues cualquiera de ellos va a pagar, sin perjuicio del derecho de repetición que puedan tener. El portador que pague voluntariamente o judicialmente por sus responsabilidades derivadas del contrato podrá repetir contra los demás si no fuera responsable. O sea, se subroga en el derecho de, del acreedor en este caso, o sea, sería de la persona que está obligada a pagar. Y en este caso el acreedor sería el beneficiario. Entonces puede ejercer el derecho de repetición
contra los demás que no han pagado o por lo pagado indebidamente, porque ahí se debe efectuar el pago de manera proporcional al recorrido que se ha hecho. Y ahora bien, si se deducen las responsabilidades y se establece en forma definitiva dónde sufrió la mercancía el percance, pues ese transportista es el que va a pagar. Luego, el 1322, si omitiera realizar los actos necesarios para el cobro o para el ejercicio de esos privilegios, responderá de las cantidades debidas a los demás, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse contra el destinatario o el cargador según se hubiera convenido. Vamos a ver en 1322. Esta disposición nos dice que el último porteador, o sea, el último transportista, representará a los demás para cobrar las prestaciones derivadas del contrato. Cuando hay varios transportistas en la calle que hacen el recorrido, para ejercer el derecho de retención y los privilegios que les correspondan. Si omitiera realizar los actos necesarios para el cobro o para el ejercicio de un privilegio del transportista que para efectos de que se le pague, responderán de las cantidades debidas a los demás, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse contra el destinatario del cargador según se hubiere convenido. Aquí estamos hablando en el caso de que no se tiene un contrato de transporte, pero no se efectúa el pago de las mercancías. Normalmente lo que sucede es que se efectúa el pago antes de la prestación del servicio. Es decir, usted paga antes de que el transportista vaya a transportar las mercancías. Así opera el pago en este tipo de servicio. Puede suceder que el acarreador, la persona que contrató el servicio de transporte, no efectuó el pago. Entonces ahí las mercancías contienen un derecho de prenda. Puede retener las mercancías para que se le efectúe el pago. Luego el artículo 1324 nos dice que el porteador está obligado a recibir los bienes que se le entreguen en las condiciones, tiempo y lugar convenidos. Estamos hablando de el transportista. Cuando se le contrata por parte del acarreador y le dice, mira, quiero que me lleves estas mercancías hacia El Salvador. Entonces llega con la unidad de transporte al establecimiento de la persona que lo está contratando y está obligado a recibir las mercancías en las condiciones, tiempo y lugar convenido de las condiciones contractuales. Eso queda plasmado en el contrato de transporte. También es una obligación recibir las mercancías en el establecimiento o en el lugar que han convenido y en el plazo que han fijado. Dice el artículo 1325 que el porteador responderá de los daños que provengan de defectos aparentes del embalaje. Se aceptó las cosas sin hacer. ¿Quién es el responsable de hacer el embalaje? Es el transportista. El embalaje, como les decía ayer, es el acondicionamiento que hace el transportista de las mercancías en su unidad de transporte. Ustedes ven cuando las mercancías vienen al aire libre, transportadas al aire libre, pueden observar que a veces les ponen cadenas y les ponen algún dispositivo de seguridad. Cuando hay ciertas mercancías que hacen embalajes, estructuras de madera para colocarlas dentro del vehículo. Esa es responsabilidad del transportista. El transportista es el que debe responder por el acondicionamiento de la mercancía. Y si como consecuencia de ese acondicionamiento de la mercancía sufre algún percance, entonces es el transportista el que va a correr con el pago de esos daños. Dice el 1326, el cargador deberá designar los efectos con expresión de su calidad,
pero el porteador podrá exigir la apertura o reconocimiento de los bultos en el acto de su recepción. Como el transportista es el que va a pagar por los daños y perjuicios que sufran las mercancías en el transporte de las mismas, por eso generalmente se contrata un seguro para cubrir los riesgos que puedan sufrir las mercancías en el transporte de las mismas. Pero ahí va a depender del Incoterm, que hayan ellos convenido en el contrato de transporte. Vemos que aquí es importante los términos de comercio, porque si el transportista, si se establece SIF, costo, seguro y flete, implica que va a ser el transportista el que va a pagar el transporte, el seguro, hasta el puerto de llegada. Pero si se establece DDP, implica que el transportista va a cubrir todos los costos y gastos hasta las bodegas del consignatario. Entonces, por eso es importante acá que antes que se haga la carga de las mercancías en el medio de transporte respectivo, el transportista debe de cerciorarse que estas mercancías se encuentran en las condiciones y calidad que el cargador le ha impuesto. Debe revisar las facturas, las cantidades, etcétera. Porque además, en las fronteras, en las aduanas, estas mercancías van a ir declaradas en una declaración de tránsito y ahí se va a establecer cuántas unidades son, etcétera. Aquí estamos hablando de las obligaciones del porteador. O sea, el porteador es el transportista. Ojo con eso, porteador es el transportista. Deben de manejar estos términos porque este tema va a entrar en el parcial del día viernes. Luego tenemos las obligaciones siempre del porteador. Aquí yo me equivoqué. Voy a corregir. Vamos a corregir. Siempre es del porteador. Vaya. Tenemos también que el porteador debe extender al cargador, o sea, el transportista debe extender al sujeto, a la persona que ha contratado los servicios, a fin de que éste le haga llegar al destinatario una carta de porte, la cual deberá llenar los requisitos establecidos en el 1328. ¿Qué nos dice? Vaya, la carta de porte es un documento que consigna las mercancías que van transportadas. Ahí se establecen el detalle de las mercancías. Y este es un documento que puede ser también endosado, ampara las mercancías. Vamos a ver el 1328 que nos dice cuáles son los requisitos de esta carta de porte. Bueno, miren, el porteador deberá extender al cargador a fin de que te haga llegar al destinatario una carta de porte en la que se expresará nombre y domicilio del cargador y del porteador, es decir, del que contrató el transporte y el transportista. Nombre del consignatario, indicación de ser al portador. Vaya, acá estamos hablando de que se debe tener la persona beneficiaria o si la carta de porte es al portador, significa que no viene a nombre de determinada persona. Significa que el transportista lleva la mercancía al territorio nacional, digamos a El Salvador, y ahí le va a buscar clientes. Puede venir al portador.
Puede ser un título nominativo también. Especificación de los bienes, su peso, marcas o signos exteriores de los bultos que los contengan. Precio del transporte, tarifas aplicadas e indicación de estar los portes cobrados o por cobrar. Fecha y lugar de expedición. Lugar y fecha de entrega de los bienes al porteador. Lugar y plazo en que se hará la entrega de los efectos al consignatario, que es el beneficiario. Indicación del medio de transporte y de las rutas. Acuérdense que en materia aduanera, ayer estábamos viendo el reglamento centroamericano de transporte, reglamento centroamericano de tránsito aduanero, el reglamento centroamericano de tránsito aduanero. Este reglamento ahí establece que en la declaración que hace el transportista, en la DTI, Declaración de Tránsito Internacional, debe detallar la aduana de salida, la aduana de destino, la ruta que va a seguir, no debe irse por un punto ciego. Los puntos ciegos son aquellos puntos que no están bajo control aduanero. Entonces debe seguir una ruta autorizada que está bajo control aduanero. Y el plazo, el tiempo que se va a tardar de llegar de una aduana a la otra. De lo contrario, le van a imponer una sanción. Eso está en las leyes, en el Cauca, en el Recauca. Indemnización que haya de abonar el portador en caso de retardo sin mediar impacto. Firma del porteador, o sea, del transportista o de su representante debidamente autorizado. La omisión de alguno de estos requisitos no invalida la carta de porte. Vaya, todos estos requisitos debe de cumplir la carta de porte. La carta de porte lo que hace es amparar el transporte de determinadas mercancías que el transportista lleva a su cargo. Y también la carta de porte es un título que puede ser endosado, o sea, puede ser vendido, por decirlo así, porque el endoso es la forma que tienen los títulos, valores de ser intercambiables, ¿no? Son intercambiables por medio de endoso. Vaya, debe utilizar, dice el porteador, la ruta establecida. Convenida, dice acá, pero para efectos aduaneros debe establecer una ruta. A falta de convenio, utilizará la más corta que permita las circunstancias. Bueno, antes de, deben de ponerse de acuerdo el transportista con el acarreador o con el beneficiario final, el consignatario, pero deben de utilizar las rutas autorizadas por el servicio aduanero respectivo. El portador deberá poner los bienes transportados a disposición del consignatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades indicadas en el contrato o en su defecto por los usos. La carga que el portador no pueda entregar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del plazo en que debe hacer, se considerará perdida. Imagínense, esto es lo que dice el 1334. Ahí va a depender en primer lugar si el consignatario la quiere recibir. Pero aquí hay una presunción legal que se considera perdida después de 30 días de vencido el plazo. Ahora bien, ¿quién va a cubrirlo con los trámites aduaneros? Obviamente que en este caso va a ser el transportista. Él es el que debe de pagar eh, todos los percances que pudo haber tenido, por ejemplo, las sanciones que le puedan imponer como consecuencia de no utilizar la ruta autorizada o las sanciones que le puede imponer el servicio aduanero como consecuencia de desviarse de la ruta establecida o como consecuencia de incumplir el plazo de traslado de una aduana a otra. Eso es obligación del transportista. Es decir, el transportista presenta una declaración, una DTI, Declaración de Tránsito Internacional, y responde por los datos consignados en ese documento y emite la carta de porte. Entonces,
esos percances que pueda tener ante el servicio aduanero los va a cubrir él. Ahora, el pago de los tributos a la importación, los derechos arancelarios a la importación, el IVA, o depende si hay impuestos específicos de valores, las bebidas alcohólicas, las bebidas gaseosas, la importación de armas tienen impuestos específicos y ad valores. Entonces, eso es el consignatario el que está obligado al pago de los impuestos. O el cargador, va a depender cómo han hecho ahí el contrato, y va a depender también del tipo de Incoterm, pero es el importador el que paga los impuestos. Si la entrega de los bienes no debiere realizarse en el domicilio del consignatario, el portador le dará aviso inmediato poniéndoles a su disposición. Como les digo, depende del Incoterm que hayan negociado, pues, a valor FOB. El exportador pone la mercancía en el medio de transporte allá en el país de exportación. A valor CIF, el exportador se encarga del pago del transporte hasta el puerto de llegada. Y así va a depender. Pero el transportista va a responder también por los trámites aduaneros inherentes a su actividad. Luego tenemos los derechos del transportista. Hasta acá hemos hablado cuáles son las obligaciones del transportista. Hoy vamos a hablar sobre los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tiene y que están establecidos en el Código de Comercio? Aquí van señaladas las disposiciones legales. El portador que pagare voluntaria o judicialmente por responsabilidades derivadas del contrato podrá repetir contra los demás si no fuera responsable del hecho reclamado. Aquí estamos hablando, habíamos leído este artículo 1320, cuando hay varios transportistas que se encuentran en la carta de porte como que van a transportar la mercancía. Cada transportista va a responder por la parte del transporte de las mercancías que le corresponde. Y dice el 1320, si la carta de porte única señalara la intervención sucesiva de varios portadores, todos responderán solidariamente de la ejecución del contrato, desde el punto de partida hasta el de llegada. El portador que pagare voluntaria judicialmente por responsabilidades derivadas del contrato podrá repetir contra los demás si no fuera responsable del hecho reclamado. Ahora, otro derecho que tiene el porteador, quiero decir, quita esto, no se quita, permítanme, ahora sí ya. El cargador deberá designar los efectos con expresión de su calidad, pero el portador podrá exigir la apertura o reconocimiento de los bultos en el acto de su recepción. Ya comentamos esta disposición, ¿verdad? Este es un derecho que tiene de revisar la mercancía que ha sido colocada a su disposición. El porteador podrá promover el depósito de los bienes ante la autoridad judicial del lugar en que deberá efectuarse la entrega, si no encontrarle al consignatario o a quien lo represente, o si dándolo rehusar de recibirlo, pero el reconocimiento por peritos del Estado de los bienes. Vaya, miren, cuando ese transporte internacional de mercancías es el transportista en todo momento debe de informar a la autoridad aduanera cualquier situación de esta naturaleza. Por ejemplo, si viene por la ruta establecida que le ha autorizado la aduana para transportar las mercancías y hay en esa ruta algún percance, alguna situación, algún accidente y tiene que desviarse, toma una ruta alterna porque tiene un plazo para entrega de las mercancías y lo debe de cumplir, entonces debe de informar a la autoridad aduanera del lugar
informar inmediatamente. Ahora, si llega al puesto de entrega de las mercancías y el consignatario se negare a recibirla, entonces el transportista pues tiene que ponerlas a disposición. Aquí dice a disposición de un juez. Va a depender, porque si son mercancías que vienen del exterior, tiene que ponerlas a disposición del servicio aduanero y inmediatamente informar a la autoridad judicial, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer, porque el juez lo más que puede hacer en estos casos es informar a la autoridad aduanera que hay ciertas mercancías que vienen del exterior y que no han podido ser entregadas porque el consignatario se niega a recibirla. Entonces, como aquí estamos hablando de el pago de los tributos, esto es en el caso que no se hayan pagado los tributos. Acuérdense que el régimen de transporte es un régimen suspensivo de impuestos, pero una vez que se entregan las mercancías al consignatario, al importador, este está en la obligación de presentar la declaración de mercancías de importación y pagar los tributos. Ahora bien, si ya se pagaron los impuestos a la importación, entonces sí, se va a poner la mercancía a disposición del juez. Siempre en ambos casos se pone a disposición del juez, pero en el primer caso, cuando no se han pagado los tributos, se pone primero a disposición de la autoridad aduanera y se informa al juez respectivo. Estos son jueces de lo civil y mercantil, ¿verdad? Estos son los derechos del porteador. ¿Cuáles son las obligaciones del consignatario? El consignatario es el beneficiario final de la mercancía, es decir, es la persona destinataria de los productos, de los bienes que están siendo transportados. Y aquí tenemos que tiene obligaciones el consignatario. En el artículo 1335 nos establece el código que el consignatario debe recibir los bienes sin demora, siempre que reúnan las condiciones indicadas en la carta de porte. Cuando parte de los objetos estuvieran averiados, deberá recibir los que no estén averiados, ¿verdad? Si separados de los anteriores no sufrieron disminución en su valor. Vaya, es que lo que pasa es que aquí existe un contrato de transporte, ¿verdad? Si vienen las mercancías averiadas, en primer lugar tiene que informar al exportador. La persona que envió las mercancías y que contrató el servicio de transporte. El portador le puede decir, mire, yo las mercancías iban en buenas condiciones. Inclusive el transportista las revisó antes de cargarlas. Entonces ahí va a ser responsabilidad del transportista de cubrir los daños que pudieron haber sido ocasionadas eh, por el transporte de las mercancías. Ahora, si hay seguro, pues hay que hacer efectivo el seguro. También estará obligado el consignatario a abrir y reconocer los bultos en el acto de su recepción, si el portador lo solicitara. Pero si el consignatario rehusare cumplir con esta obligación, el portador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. Vaya, esto cae por su propio peso. Cuando usted recibe mercancías desde el exterior, lo primero que va a hacer es revisar, ¿verdad? Y revisar no solo implica abrir, romper el marchamo, que es el dispositivo de seguridad, y comenzar a revisar las mercancías, sino que lo va a hacer con los documentos de soporte. Va a tener a la mano la carta de porte, la lista de empaque, va a tener a la mano la factura de exportación y la declaración de mercancía y la DTI, la declaración de tránsito. Además, va a tener a la mano las licencias o autorizaciones que requiera la mercancía. Va a depender del tipo de mercancía, si es mercancía perecedera, fungible, etcétera. Y así, en razón de eso, también se establecen los plazos. Obviamente que
el consignatario debe de revisar la mercancía y a veces son cantidades enormes porque un furgón puede traer, tiene una capacidad de transporte y puede ser diferente tipo de mercancía. Entonces ahí hay que destinar, el consignatario debe destinar un grupo de personas eh, para que realicen esa labor. El consignatario deberá devolver la carta de porte, pero si la hubiera extraviado, dará recibo de los objetos entregados, que producirá los mismos efectos que la devolución de aquella. El transportista, la carta de porte es un documento que ampara el transporte de las mercancías y que ampara la declaración de las mercancías. Entonces, debe de ir como documento de soporte. Eso de extraviar la carta de porte es complicadísimo. Si usted va a entrar ¿cómo se llama? A una aduana respectiva, no le van a, no le van a permitir sacar las mercancías. Lo que tiene que hacer necesariamente es emitir una nueva carta de porte con conocimiento del exportador y del importador. Difícilmente, a menos que sea un transporte interno. Ahí pues la factura es importante, la factura donde viene el detalle de las mercancías. Si la carta de porte fuera a la orden o al portador, a la orden es cuando se emite a nombre de determinada persona. Al portador no se emite a nombre de determinada persona. Acuérdense que los títulos de valores se pueden emitir nominativos a la orden y al portador. Los nominativos se emiten a nombre de determinada persona, pero además se registran en un libro que lleva la empresa o la sociedad, ¿verdad? Los a la orden no se registran en ningún libro, pero vienen a nombre de determinada persona. Y el portador no trae nombre de ninguna persona, sino que el que tiene el documento es el legítimo tenedor, ¿no? Si la carta de porte fuera la orden o al portador, deberá obtenerse un duplicado con los requisitos que se establecen para la cancelación y reposición de los títulos valores. Bueno, hay un procedimiento de reposición de títulos valores cuando estos se extravían o cuando sufren deterioros en el Código de Comercio. Ustedes lo vieron cuando llevaron derecho mercantil 2. La devolución de la carta de porte cancelará las obligaciones y acciones derivadas del contrato, salvo cuando en el mismo acto se hagan constar por escrito las reclamaciones que las partes quieran reservar. Como decimos, la carta de porte ampara el traslado de las mercancías. Cuando el transportista llega al lugar de destino y le entrega las mercancías al consignatario, entonces el consignatario va a verificar la carta de porte, perdón, que esta venga con todos los requisitos señalados en el Código de Comercio y que los bienes detallados en esos documentos son los que efectivamente ha recibido y pues se le entrega al transportista. El quien le emite es el transportista. La carta de porte la emite el transportista. Aquí estamos hablando de transporte terrestre, porque si habláramos de transporte marítimo, entonces el documento que ampara el transporte de esas mercancías es el conocimiento de embarque. Ambos son títulos valores y están regulados en la legislación mercantil. Pero aquí estamos hablando de transporte terrestre de mercancía. Estamos hablando de transporte terrestre de mercancía. Entonces, ahí vamos a ver el título que va a amparar el transporte de estas mercancías. Si es carta de porte, sabemos que también le llaman, normalmente en inglés dice Bill of Lading, así dice. No sé si alguien ya ha visto cartas de porte o si alguien trabaja en cuestiones de importación, exportación y ha tenido la oportunidad de ver este tipo de documentos.
Alguien que quiera comentar. Bueno, quizás no, ¿verdad? Pero en las aduanas es donde, o si alguien ha trabajado en la aduana, pues yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en la Dirección General de Aduanas, por eso conozco estos temas y por eso les comento. Y ahí estuve en el área legal. Yo en el Ministerio de Hacienda estuve 12 años y medio. La mitad de esos 6 años y medio estuve en la Dirección General de Impuestos Internos, en grandes contribuyentes. Ahí fui auditor tributario y fui supervisor tributario. Y luego me fui para la aduana, ahí estuve en el área legal. Y pues ahí aprendí todo el manejo que se hace en la aduana, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les comento estos temas porque los conozco. Pero hay muchas personas que trabajan o trabajan en la empresa privada y ellos están familiarizados con estos documentos de importación y exportación de mercancía. El tema aduanero es un tema bastante, es bonito, pero bastante complejo porque son un montón de leyes aduaneras. Y cuando hablamos del transporte, del contrato de transporte, estamos hablando también de obligaciones fiscales, de obligaciones tributarias que deben de cumplir los transportistas, sobre todo cuando estamos hablando de transporte internacional de mercancía, que es el que nos está ocupando en este momento, el transporte terrestre de mercancía. Vaya, ¿cuál es la relación que se da entre los porteadores? Así dice el código, es el 1321. Las relaciones de los portadores entre sí. ¿Quiénes son los portadores? Son los transportistas, ¿verdad? Los transportistas. Se rigen por las reglas siguientes. Romanos 1. Si se comprobare que el hecho reclamado ocurrió durante el recorrido que corresponde a un porteador. Aquí estamos hablando cuando hay transporte multimodal, ¿verdad? Que el transporte, la mercancía se traslada de un medio de transporte a otro medio de transporte. Si no es transporte único. Entonces, si se comprobara que el hecho reclamado ocurrió durante el recorrido que corresponde a un porteador, este deberá pagarlo íntegramente. En caso contrario, la indemnización se prorrateará entre los portadores según los recorridos a su cargo, con excepción de aquellos que prueben que en los suyos no fue donde aconteció el daño. Bueno, el recorrido, imagínense, viene la mercancía desde Estados Unidos hasta El Salvador. ¿Cuántas fronteras va a cruzar esa mercancía? Primero va a cruzar la frontera estadounidense, luego ingresa a la frontera mexicana y sale, va en tránsito, pasa en tránsito por México, luego llega a Guatemala. Ahí estamos hablando de 3 fronteras para llegar definitivamente a la frontera de El Salvador. Imagínense que de Estados Unidos a México hay un medio de transporte. De México a Guatemala otro medio de transporte. Y de Guatemala a El Salvador otro medio de transporte. Entonces, cada transportista va a cubrir los daños, perjuicios, los percances que pueda tener la mercancía en ese recorrido. Pero si no se logra determinar en qué parte del recorrido sufrió los daños la mercancía, entonces se va a porreatar, ¿cómo es? Quiero ver, ya me trabé, prorrateará, así es, ¿verdad? Se va a hacer el pago de manera proporcional, ¿verdad? Los porteadores sucesivos tendrán derecho a que se le haga constar en la carta de porte o en el acta separada el estado de las cosas en el momento de recibirla. Eso cae por su propio peso, porque si viene una mercancía de un medio de transporte
y se va a trasladar a otro, lo primero que tiene que hacer el transportista que la va a recibir es verificar las condiciones en las cuales está recibiendo la carga, porque de lo contrario va a tener que cubrir con los daños y perjuicios. La falta de declaración expresa en contra hace presumir el buen estado de las cosas, en su conformidad con la declaración de la Carta de Porte. Esto está regulado en el artículo 1321 del Código de Comercio. Aquí se encuentra regulado. Luego el 1322 nos establece: el último portador, o sea, el último transportista, representará a los demás para cobrar las prestaciones derivadas del contrato, para ejercer el derecho de retención y los privilegios que le correspondan. Si omitiere realizar los actos necesarios para el cobro o para el ejercicio de esos privilegios, responderá de las cantidades debidas a los demás, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse contra el destinatario del cargador según se hubiere convenido. Vaya, aquí cuando hablamos de transportistas, les reitero, estamos hablando del dueño de los medios de transporte. La regla general es que se contrata a un solo transportista. Esa es la regla general. Pero a veces se da lo que es transbordo, o sea, que la mercancía se traslada de un medio de transporte a otro. Y a veces se contrata transporte multimodal, ¿verdad? Se contrata una naviera que es la que da transporte marítimo. La mercancía viene de Europa hacia El Salvador, pero hace un recorrido de Europa a Estados Unidos. En Estados Unidos hay un transbordo, se pasa la mercancía a un medio de transporte terrestre y luego esta mercancía se traslada hacia el lugar. Entonces ahí hay dos transportistas, ¿verdad? Dos medios de transporte. Entonces cada quien va a responder por el recorrido que haga, por los perjuicios que puedan haber sido ocasionados en el transporte de esas mercancías. Por eso es que se contrata un seguro. Y dice el 1322, si omitiere realizar los actos necesarios para el cobro, para el ejercicio de privilegios, responderá a las cantidades debidas a los demás, quedando a salvo el derecho de estos para dirigirse contra el destinatario o el cargador, según se hubiere convenido. Entonces, acá estamos hablando de que cada quien va a responder por los daños y perjuicios que ocasione y debe hacer los reclamos respectivos. Y aquí se da el derecho de retención también de la mercancía por parte del transportista. Y ayer les decía que en materia aduanera, las mercancías, eh, son constituyen prenda aduanera. Eso significa que si la mercancía cayó en abandono, ¿cuándo cae en abandono una mercancía? Cuando ingresan la mercancía al territorio nacional y se vence el plazo establecido en la ley para presentar la declaración. Si es depósito temporal de aduana, las mercancías que normalmente ingresan son 20 días para presentar la declaración. Si el depósito aduanero es un año para presentar la declaración definitiva, porque cuando viene a un régimen de depósito, la mercancía viene con una declaración de depósito, luego debe liquidarse ese régimen. Entonces, cuando se vence el plazo, se debe pagar los impuestos. De lo contrario, cae en abandono. ¿Qué significa que cae en abandono? Que la autoridad aduanera va a proceder a la subasta de las mercancías y con el cobro que haga o con lo que obtenga de esa subasta se va a pagar los impuestos y la diferencia se la va a devolver a quien corresponda, al importador, ¿no? Entonces aquí decíamos que la carta de porte es un documento, es un título o valor que ampara el traslado de las mercancías. Y esta se puede emitir a la orden, al portador y
nominativa, es decir, la diferencia entre la emisión que se emita de manera nominativa es que va, como les acabo de reitero en este momento, es que esta se emite a nombre de determinada persona, pero además se registra en un libro que lleva el emisor y ahí se va controlando el movimiento de esta carta de porte, los traslados que se puedan dar, las transferencias que se puedan dar, la circulación del título valor. A la orden a nombre de determinada persona, pero no se registra en ningún libro. Y al portador no se emite a nombre de determinada persona, pero quien tiene el título es el legítimo tenedor del mismo. El tenedor de la carta de porte se subroga en los derechos y obligaciones del cargador. Es decir, el cargador es la persona que contrató el servicio de transporte. La subrogación significa que se sustituye, o sea, es el derecho de repetición. Es el derecho de repetición. Como la carta de porte no solo se extiende a nombre del consignatario, sino a la orden de este o al portador, implica que es un documento que puede circular como representativo de la mercancía transportada. Entonces, ¿quién emite la carta de porte? La emite el transportista. Y ahí se consigna la mercancía que ampara la carga. Se emite a nombre del consignatario. ¿Qué significa eso? Que es el titular, es el dueño de la mercancía. Ahora bien, si este título de valor puede ser también, puede circular, o sea, puede ser enajenado, se puede vender a otra persona. ¿Cómo se hace? Por medio de endoso. El endoso es el medio por el cual los títulos valores circulan. Entonces, se consigna en el anverso del título el endoso, o sea, a favor de determinada persona, y este será el legítimo tenedor de esta mercancía. Entonces decimos que la carta de porte es un título valor, ampara el traslado de mercancías y facilita la circulación de las mercancías. Es un documento que también ampara la declaración de mercancías, los documentos de transporte. El legítimo tenedor de este documento tiene un derecho literal y autónomo que en este documento se consignan. Pues los títulos valores contienen un derecho literal y autónomo en ellos consignado. Así nos dice el Código de Comercio cuando nos define los títulos valores. Estas mercancías pueden darse en garantía, también se pueden vender, etcétera. Ahí se sustituye el consignatario por el comprador o acreedor pignoraticio. Es decir, cuando hablamos de mercancías, aquí se puede constituir el derecho de prenda. La prenda es una garantía para el pago de una obligación. Si la mercancía si se obtiene el dueño de la mercancía un crédito y establece una prenda, significa que en caso de no pagar, la mercancía servirá para el pago, es decir, se va a subastar. Y también en materia aduanera, yo les he comentado que en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano se establece que la mercancía constituye un derecho de prenda. Un derecho de prenda. Implica que la autoridad aduanera, en caso que cae en abandono y no se pagan los impuestos, va a proceder a la subasta y con lo que obtenga de la subasta se va a pagar los impuestos, incluyendo las multas, intereses, los recargos. Si hay una diferencia, se le devuelve al importador. Si es a la orden, pues el traslado es por simple endoso. Si es nominativa, se puede trasladar por endoso, pero se debe de registrar
ese traslado en el libro del emisor, o sea, del transportista. Ahora, el endoso implica la venta o enajenación de las mercancías, porque estamos hablando de que es un documento, es un título de valor que puede circular por medio de endoso, y por medio de endoso implica que yo puedo vender mi carta de porte, ¿va? La puedo vender a otra persona, o puedo garantizar una prenda, puedo constituir una prenda para, porque obtengo un crédito. Mire, yo en este momento necesito $15,000, pero tengo esta carta de porte que por mercancías que vienen transportadas por $30,000. Entonces, puede ser un crédito de corto plazo. Entonces, el tenedor, el legítimo tenedor, que normalmente es el consignatario del título valor que ampara estas mercancías, eh, es el que es el dueño de la mercancía. Obviamente que cuando se emite la carta de porte, viene amparando el transporte de esas mercancías. Y cuando se llega al lugar, se le entrega este documento al legítimo tenedor. Puede ser que la mercancía ingresó a un almacén general de depósito, pero el transportista le entrega la carta de porte al destinatario. Y este es el legítimo tenedor. Ahí, pues, acuérdense que cuando ingresa la mercancía a un almacén general de depósito, ahí se emite otro documento, el certificado de depósito. Y si hay un crédito, hay un certificado, una prenda. Y nos dice que esta se debe emitir en duplicado. En el artículo 1329 nos establece algunas reglas y que debe de cumplirse para la emisión de lo que son las cartas de porte. Se debe extender en duplicado. El original se entrega al cargador, es decir, al transportista, y el duplicado firmado por este último quedará en poder del porteador. Vaya, el original se entrega al cargador, que es la persona que encarga o paga el transporte, y el duplicado firmado por este último quedará en poder del porteador. El porteador es el transportista, es el que emite la carta de porte. Este documento puede ser extendido a la orden del consignatario o al portador. Ya vimos que puede ser nominativo también. En el caso en el primer caso, puede ser no negociable, es decir, que no puede ser. Cuando dice que el título es no negociable, significa que no puede circular por simple endoso. Eso significa. El tenedor legítimo de la carta de porte se subrogará por ese solo hecho en las obligaciones y derechos del cargador, es decir, de quien efectuó el encargo del transporte. El cargador es quien solicita el transporte y paga el transporte. Esto nos dice en 1329. El 1330 nos dice que el instrumento de prueba del contrato entre el cargador y el portador será la carta de porte, por la que se decidirán las cuestiones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitir más excepciones que las de falsedad y error material en su redacción. Vaya, entonces decimos que en términos generales la carta de porte es un título de valor que puede ser emitida de forma nominal a la orden y al portador. Si es nominativa, implica que se va a registrar en el libro del emisor. Cada vez que circule el título, debe haber un registro en ese libro. Ahí se lleva el control. Si es a la orden, no se registra en ningún libro y puede circular por endoso, y es al portador. Quien tiene el documento es la persona legítima, tenor o el titular.
de las mercancías que están amparadas en este documento. Entonces, ampara las mercancías que son transportadas de un lugar a otro. Y es un documento importante que debe de venir acompañado de la declaración de mercancías. Es un documento que ampara la importación de las mercancías o que ampara la exportación también de mercancías. Y por eso es importante que cuando se emite debe de ir el documento dentro de los documentos de importación o exportación de mercancía. Nos dice el 1331 del Código de Comercio que cuando se extraviare la carta de porte y su duplicado, las cuestiones que surjan se decidirán por las pruebas que rindan los interesados. También puede aprobarse cualquier circunstancia omitida en el documento. Aquí lo que se debe hacer es una reposición del título valor, ¿verdad? Conforme al procedimiento que señala el mismo código. Si la carta de porte fuera a la orden o al portador, deberá obtenerse un duplicado con los requisitos que se establecen para la cancelación y reposición de los títulos valores. La devolución de la carta de porte cancelará las obligaciones y acciones derivadas del contrato, salvo cuando en el mismo acto se hagan constar por escrito las reclamaciones que las partes quieran reservarse. La ventaja de tener un título valor que ampare las mercancías que están siendo trasladadas es que es un documento que consigna un derecho literal y autónomo. La persona que posee el título es el que tiene el derecho y este título ampara mercancía. Por tanto, quien el legítimo tenedor es la persona a favor de la cual se emitió, si es a la orden o es nominativa, o la persona que la tiene en su poder. Y entonces aquí tenemos una presunción legal. Se presume que la carta de porte en manos del interesado es auténtica cuando falte el duplicado en poder del porteador. Aquí hay una presunción que admite pruebas en contrario. Estamos hablando de una presunción legal. Acuérdense que cuando hablamos de presunciones, hablamos de presunciones legales, las establecidas en la ley, la presunción judicial, la que establece el juez, y hay una presunción de derecho que no admite prueba en contrario. La presunción legal sí admite prueba en contrario. Estamos hablando, cuando la ley dice se presume de derecho, ahí nos está diciendo que no admite prueba en contrario. Pero si solo dice se presume, sí se admite prueba en contrario. Vaya, veamos, ¿cuáles son las responsabilidades del transportista? Tenemos aquí en el artículo 1339, bueno, en realidad son tres responsabilidades que se establecen, ¿no? El porteador que efectuara la entrega de los bienes sin cobrar los fletes. El flete es el pago que se hace por el transporte de las mercancías. Ese es el flete. Cuando se dice los fletes, pues no es el pago del transporte, es el costo del transporte de las mercancías. Entonces, el portador que efectuara la entrega de los bienes sin cobrar los fletes o el valor de los bienes o sin el depósito de las sumas discutidas será responsable frente al cargador del importe de las cantidades debidas al mismo y no podrá exigirle el pago de lo que debiere por el transporte, quedando a salvo las acciones en contra del consignatario. Obviamente que es bien difícil que un cargador, un portador no efectúe el cobro, porque en la regla general en esta materia de transporte es que el pago es anticipado antes de realizar el transporte, pero puede suceder que en algún momento determinado pueda existir un pago, ¿cómo se llama? Al crédito, o sea, un servicio al crédito, porque esto sería un servicio al crédito.
cuando no se efectúa inmediatamente el pago de la mercancía. El porteador será responsable de los daños que sufran los efectos transportados, a menos que pruebe que se dieron avisos propios de las cosas, acaso fortuito ha hecho por instrucciones del cargador o del consignatario. La regla general es que el transportista va a responder por los daños y defectos que puedan sufrir las mercancías en el transporte de las mercancías, en el transporte. Ahora bien, si estos ya traen daños de origen, de acuerdo a la naturaleza misma de la mercancía, daños de fábrica, eso ya no es responsabilidad del transportista. Entonces debe de informarlo inmediatamente al consignatario. En todo caso, sería responsabilidad del exportador, ¿verdad? Porque es el que está enviando las mercancías. No, no. Creo que hubo ahí ¿cómo se llama? Un fallo, ¿no? Pero ya me escuchan. ¿Me escuchan? Ah, perfecto, Sí se escucha, licenciado. perfecto. Sí, es que hubo ahí una especie de interrupción, ¿no? Decía también que acá es importante en el contrato, porque amarrado al contrato de compraventa internacional está amarrado el contrato de transporte también, ¿verdad? Y las mercancías deben de venir detalladas en cantidades o depende de la naturaleza, pueden ser en bultos, pero también el peso de las mercancías. Cuando la mercancía ingresa al territorio aduanero de un país, es pesada en una báscula con el furgón, ¿verdad? O utilizan dispositivos, aquí en El Salvador utilizan un dispositivo especial, una máquina especial con rayos X que logra establecer sin necesidad de abrir el contenedor la carga. Rayos X, esa está en la ley de simplificación aduanera y pesan la mercancía. Si el peso varía, bueno, puede ser, va a depender del tipo de mercancía, porque, por ejemplo, si son productos como combustibles, esos se trasladan en pipa, ¿verdad? Y que a veces sucede que estas mercancías, por ejemplo, en las mañanas vienen más condensadas que a mediodía. Entonces, pues ahí puede variar el peso. Ahí va a depender de la naturaleza de las mercancías y de las disposiciones técnicas emitidas por la autoridad competente que se puede establecer un margen de error, ¿no? O un margen de tolerancia del peso de las mercancías. Ahora bien, en cuanto a la calidad de las mercancías, pues ahí en el contrato de compraventa internacional, ¿verdad? Se puede establecer, ¿verdad? Si es transporte interno es más fácil porque estamos hablando de, aquí no hablamos de facturas. Y cuando el traslado de las mercancías por ejemplo, de San Salvador a San Miguel, está amparado no en una carta de porte, sino que se ampara en una nota de revisión, aunque también se puede emitir una carta de porte, ¿verdad? Pero generalmente la carta de porte se emite cuando es transporte internacional de mercancía. El código también establece esta presunción de hechos o instrucciones del cargador o del consignatario. O sea, esto supone que son instrucciones que le ha dado al transportista.
se supone que los bienes se transporten a petición escrita del cargador en vehículos descubiertos, siempre que por la naturaleza de aquellos deberán transportarse en vehículos cerrados o cubiertos. Va a depender de las mercancías, ¿no? Obviamente que si estoy transportando, por ejemplo, hierro, no va a ir en un medio cerrado, ¿va? Ahora, si es mercancía que pueda ser dañada con la lluvia, como el cemento, lo más conveniente es que venga en un medio cerrado, que las cosas se despachen sin embalaje o con uno defectuoso, inadecuado a su naturaleza. La falta o el efecto del embalaje se hará constar en la carta de porte. Bueno, aquí tiene que ver también de la resistencia de las mercancías, ¿verdad? Porque aquí la cuestión es que puede esto bajar el precio del transporte, ¿no? Que se trate de efectos que por su naturaleza, por el calor o por otra causa natural están expuestos a pérdida o avería, total o parcialmente, particularmente por ruptura, oxidación, deterioro ulterior, merma. Y aquí se establecen algunas reglas. El portador deberá formular una lista de las mercancías que deban considerarse sujetas a merma y fijará las condiciones. Aquí tenemos mercancías, les decía, como el combustible, el aceite. Hay determinados aceites que son transportados también. El porteador puede eximirse de responsabilidad aun cuando la merma exceda de lo normal, si se trata de mercancías cargadas por el cargador y descargadas por el consignatario. En caso de pérdida total, el porteador no tiene derecho de reducir su responsabilidad por merma. Vaya, en la legislación aduanera se establecen porcentajes que puedan darse en casos de merma o en casos de alguna diferencia entre el peso de la mercancía al momento que ingresó en una aduana y al momento que sale de otra aduana. Hay un margen de tolerancia, pero este margen de tolerancia normalmente es del 5%. Eh, Cuando son mercancías como alcohol, combustibles, aceites, y de 3% cuando son mercancías que vienen a granel. En caso de pérdida total, el portador no tiene derecho de reducir su responsabilidad por merma. Bueno, aquí pues son cuestiones técnicas emitidas por la autoridad respectiva del país de exportación o de importación, el tema de las mermas, del margen de tolerancia, el transporte de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas y otras de naturaleza peligrosa. Para esto se requiere autorización de la autoridad aduanera respectiva para transportar combustibles por la naturaleza de este tipo de mercancía. Que los bienes sean transportados bajo el cuidado de persona puesta con esos objetos por el cargador, a menos que la avería sea imputable al porteador. A veces, pues, viaja con el transportista algún empleado del cargador, ¿verdad? Para efectos de asegurar la custodia de las mercancías. Cuando la carga y descarga de las mercancías sean hechas por el cargador y el consignatario, siempre que el vehículo no tenga lesión exterior que haya podido ocasionar la pérdida o avería, en este caso tendrá el cargador los derechos siguientes: sellar el vehículo con su propio sello o hacer que su presencia lo sea con los de la empresa de transporte. Acá estamos hablando de los precintos aduaneros, ¿no?, que se colocan en los contenedores. Hacer que se rompan los sellos, se llaman marchamos, se compran en la autoridad aduanera, en las aduanas. Hacer que se rompan los sellos en presencia de la persona autorizada para recibir la carga y de un empleado del porteador. Siempre
Se supone que este marchamo es un dispositivo que no es fácil corromper. Y al llegar al destino respectivo, se rompe el marchamo y ahí se puede abrir el contenedor. A falta de la primera lectura de los sellos, se hará en presencia de notario, juez o alcalde. Bueno, los sellos, cuando la autoridad aduanera va a efectuar una revisión, ahí se rompen, pero se levanta un acta. El portador tendrá derecho a pedir antes de que se rompan los sellos que se les tienda una constancia escrita del estado de los mismos. Bueno, aquí, cuando habla de sellos, hablamos de marchamo o de dispositivos de seguridad. Cuando para cumplir disposiciones fiscales deba ser abierto el vehículo antes de llegar a su destino, el empleado fiscal examinará previamente los sellos y tomará razón de su estado y de su número. Esto es control aduanero y normalmente lo hace un funcionario que se denomina contador vista. Es el contador vista el que se encarga de revisar, de hacer la revisión o la verificación inmediata, se llama ese procedimiento, de las mercancías para cotejar que éstas concuerdan con lo que viene declarado en la declaración de mercancía, valga la redundancia. Terminada la operación que motivó la apertura del carro, el mismo empleado expedirá un documento haciendo constar el número y estado de los sellos antes de abrir. En este caso, el portador no está obligado a responder por los números de bultos ni por el peso de la mercancía que se expresa en la carta de porte, si probare que las alteraciones ocurrieron durante la inspección. Bueno, acá, como les digo, puede haber multas, sanciones al importador si no concuerda las cantidades declaradas, si no concuerda el peso. Sí, y ahí, si se pasa del margen de tolerancia establecido, cuando son mercancías a granel, cuando son mercancías, por ejemplo, los granos básicos, etcétera. En el artículo 1327 del Código de Comercio se establece las causales de resolución del contrato, determinación del contrato. Este puede resolverse a voluntad del cargador antes o después de comenzar el viaje. Porque una vez que ha iniciado el viaje, pues ya tiene que pagar daños y perjuicios al porteador, ¿no? O sea, al transportista. Antes o después de comenzar el viaje. Antes de comenzar el viaje, pagará al porteador la mitad al transportista y en el segundo, la totalidad del porte. Cuando ya se ha firmado el contrato, el cargador recibirá los efectos el día en que la resolución se verifique y en el lugar donde se encuentren los bienes. Aquí puede ser una resolución unilateral, ¿verdad?, por parte del cargador. Recuerden que el cargador es el que contrata al porteador, o sea, al transportista. Si no cumple con dicha obligación de pagarle la mitad en caso de que no ha iniciado el viaje o de pagarle la totalidad del transporte cuando ya se inició, dice la ley o presume que el contrato sigue su curso, o sea, que sigue el transporte de las mercancías y se van a entregar en el lugar convenido. Si la realización o continuación del transporte fuera imposible o se retrasara excesivamente por causas no imputables al porteador, o sea, al transportista, este pedirá instrucciones inmediatamente al cargador y proveerá a la custodia de las cosas. Se dan a veces situaciones en las fronteras, ¿verdad? Aquí lo más común es manifestaciones, ¿verdad?, pero pueden darse por fenómenos naturales. Por ejemplo, la lluvia de ayer, que lluvia más dura, con vientos, huracanes y todo, ¿verdad? Y entonces el que va manejando, el transportista puede sufrir algún percance, un retraso en la entrega de la mercancía. Todas esas situaciones se informan inmediatamente a la autoridad aduanera y se tiene que informar también al,
al consignatario y al cargador. Si fuera imposible pedir instrucciones al cargador o si las recibidas no pudieran cumplirse, el porteador podrá depositar las cosas en el mercado. Ya dijimos, ¿verdad? Que cuando ya se pagaron los impuestos. Cuando no se han pagado los impuestos, tiene que ponerla a disposición de la autoridad aduanera. El porteador informará sin dilación al cargador del depósito de la venta y tendrá derecho a que se le reembolse los gastos. En caso de que las mercancías cayeron en abandono o que por disposición judicial se sometieron a subasta. Ahí se va a deducir primero el cobro de su servicio. Si el transporte ya hubiera comenzado, también tendrá derecho al pago de una parte del precio proporcional al espacio recorrido, a menos que la interrupción del transporte se deba a la pérdida total de las cosas por caso fortuito. Como vemos, este tema del transporte internacional, bueno, el transporte terrestre de bienes, es un tema que no se agota con el mero contrato de transporte, sino que aunado al mismo hay una serie de obligaciones de carácter legal, más que todo fiscales, que debe de cumplir el transportista y el consignatario. El consignatario es el beneficiario final. Entonces va a depender de los términos de comercio internacional que han convenido, que ahí se van a establecer las obligaciones del importador y del exportador. El importador es el consignatario. Y normalmente cuando hablamos de transporte internacional, estamos hablando de tres figuras, ¿verdad? El porteador, que es el transportista, el cargador, que es el que lo contrata, y el consignatario, que es el beneficiario. El consignatario y el cargador puede ser la misma persona, como también el exportador puede quedar obligado al pago del transporte. O puede ser que el mismo exportador se dedique a una actividad empresarial de transportar mercancías también, ¿va? Entonces va a usar sus mismos medios de transporte. Pero cuando la mercancía viene transportada de un país a otro, esta tiene que ser declarada. Hay una declaración de tránsito internacional y además de eso debe de venir amparada con una carta de porte. Esta carta de porte es un título de valor que ampara el transporte de esas mercancías. Ahora, si viene por vía marítima, lo que va a amparar ese transporte de las mercancías es el conocimiento de embarque. Ambos títulos valores se encuentran regulados en el Código de Comercio. El código, cuando habla del transporte de bienes, solo se circunscribe a como que si fueran transportados por vía terrestre. Pero si vienen por vía marítima, se aplican las mismas disposiciones, solo que el documento que va a amparar el transporte de estos bienes va a ser ya no una carta de porte, sino que va a ser un conocimiento de embarque, bill of lading. Así, si ustedes ven en la aduana, no sé si alguien de ustedes pues ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa y que ven que viene mercancía del exterior. Igual, pues, internamente se puede emitir una carta de porte que va a amparar el transporte de mercancías, pero la legislación tributaria nacional, el Código Tributario exige en estos casos que se emita una nota de remisión. La nota de remisión es el documento que ampara el transporte de las mercancías. Entonces, no sé si tienen consultas. Estamos a 5 minutos. Hasta esta clase va a entrar el parcial. Lo que vamos mañana ya va para el cuarto parcial, ¿verdad? Les iba a decir qué es lo que qué es lo que les voy a dejar. Es que siempre se me olvida, pero al inicio de la clase que yo les iba a decir. Vamos a ver aquí. Vaya, anoten y yo el viernes les voy a subir la guía, ¿verdad? Miren,
el contrato de transporte, el contrato de seguro y el contrato de participación. Esos tres me van a trabajar. Contrato de transporte, contrato de seguro y contrato de participación. Contrato de transporte, contrato de seguro y contrato de participación, para que trabajen el fin de semana. Yo les voy a enviar por correo, como hago siempre, la guía y luego la voy a subir el día viernes a la hora virtual. Pero ustedes ya están, bueno, ya están informados, ¿no? ¿Cuáles son los contratos? Contrato de transporte, contrato de seguro y contrato de participación. Esos son los contratos que ustedes van a trabajar, o sea, la tarea, pues, del fin de semana. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, vamos a finalizar la clase. Ya les subí las, las clases de lunes y martes y la presentación de lunes y martes. Hoy en el transcurso del día voy a subirles esta clase y la presentación. Bueno, entonces pasen un feliz día, bendiciones a todos y nos vemos mañana con otro contrato. Mañana vamos a ver otro contrato. Ya concluimos el contrato de transporte. Pero aquí hay que ver las disposiciones del Código de Comercio y si ahí se regula, ¿verdad? Necesariamente debemos de leer las disposiciones y explicarlas. Bueno, entonces gracias a todos. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana. Y el viernes tendrán el parcial. Y el domingo Buen día, van a Liz. subir. El domingo van a subir la trabajito. Gracias a todos. Feliz día.